Evangelio, para que gente sean salvos, sean sanos, sean libertados, sean discipulados, para que puedan ayudar a otros. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. So, vamos a ir inmediatamente a la palabra de Dios. La lección es la número 9, estudiando la batalla, la guerra espiritual. Aleluya. Estamos en la lección número 9. Y esta parte de las lecciones es número 3. Potenciando, la lección es Espíritu Santo, Consolador, Ayudante, Guía, pero es la parte 3, esto está dividido en partes, vamos a entrar a la tercera parte, la potenciando o facilitando nuestra guerra, potenciando o facilitando la guerra de nuestra guerra. Aleluya. So, tuve que mirar un poco más profundo lo que quiere decir potenciando o facilitando nuestra guerra. So, hay un dicho que dice, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Eso fue un general romano que dijo eso. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Y eso es lo que estamos haciendo, potenciando, facilitando nuestra guerra. Aleluya. También dice que un ejército fuerte y la preparación para el conflicto. No estoy leyendo la lección, estoy leyendo algo acerca del dicho, si quieres paz, prepárate para la guerra. Un ejército fuerte y la preparación para el conflicto pueden disuadir a los enemigos potenciales de atacar, preservando así la paz. Sosteniendo la paz, pero estando preparado para la guerra. Cuando el enemigo sabe que durante tu paz, tú no te estás, cogiendo las vacaciones y viene, te aparece en el entrenamiento cuando te da la gana. Estoy cansado, yo no voy al estudio bíblico. Bueno, este domingo voy a ir a jugar boliche y voy a tener tiempo con mi familia. No, porque en paz tiene que estar preparado para la guerra, porque el enemigo te está mirando. El concepto proviene del general romano Vegecio. Donde el argumento que los ejércitos debilitados por la paz se volvían vulnerables y que a un ejército fuerte en tiempos de paz desalienta el conflicto. Porque se está preparando en el tiempo de paz. Porque en cualquier momento puede ocurrir una guerra. Ese es el estudio de esta tarde. Introducción, en el estudio 3 hablamos sobre cómo el Espíritu Santo mora en nosotros, nos renueva, nos mantiene fuertes en nuestra fe. Exploremos ahora algunas formas adicionales en las que el Espíritu nos ayuda a medida que participamos en la guerra espiritual. Cuando tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, tenemos la naturaleza de Dios y poder interior y tenemos acceso a sus recursos y armas para la guerra. Asegurémonos de recibir todos los aspectos del poderoso apoyo que Dios quiere darnos para las batallas. Dice las batallas, porque van a haber más de una batalla, right? No solamente una batalla con el león, no solamente una batalla con el oso, no solamente una batalla con el hombre fuerte, Goliat, pero tuvo que seguir batallando David. Perfecto ejemplo de una persona cuando es escogida de Dios, comienza su vida espiritual. Aleluya, gloria a Dios. Pero aquí en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son
locura. ¿Cuánta gente no te han dicho en el trabajo o en la escuela o donde sea que lo que tú crees fue locura? Porque ellos no perciben las cosas de Dios porque están pendiendo las cosas naturales aquí en la tierra. Right? Cuando hay una cosa más inmensa en el cielo de potenciales, bueno y malo. Right? Hay una guerra espiritual en que hay demonios y espíritus. Y si uno sigue mirando aquí como una hormiga, right? No pendiente que hay otras cosas más grandes. Te dicen que tú eres loco. Y no las puede entender, dice Pablo, porque se han de discernir espiritualmente. Ellos no tienen poder, habilidad de discernir, entender, comprender las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu. Nunca han tenido esa llenura del Espíritu Santo. Piensan carnal, piensan natural, piensan lo que solamente el deseo del hombre, right, y la mujer que tenían en el Edén. Le cayó a Eva primero. El deseo de lo que ella vio, lo quiso. Right? Pero hay cosas que son invisibles, que son más grandes que las cosas que son visibles. Pero ella pendiente de lo que era visible aquí en la tierra, se olvidó lo que había en el cielo. Y cuando lo deseó, lo vio, se miró lindo, lo deseó, right? La carne, el deseo de lo que vio, los ojos, y después tercero, se hizo orgullosa porque el diablo dijo que tú podías ser como una diosa, right? Pendiente en las cosas terrenales aquí en la tierra. Ya no las puedes entender porque se han de discernir espiritualmente. Ora para que puedas discernir y valerte o coger ventaja. Tenemos que coger ventaja de lo que estamos leyendo en las escrituras, right? Porque para poder derrotar las tres cosas que Eva no pudo derrotar, right? Estábamos explicando eso hace 2 lecciones. So, para tu vista ver algo y desearlo, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Las 3 respuestas son el ayuno, leer la palabra de Dios y la oración. So, para ella vencer las 3 cosas tenía que poner sus ojos físicos, no en la fruta, pero en la palabra de Dios. Cuando tú estás tentado por lo que tú ves, right? Lo que uno ve en las revistas, Hollywood y toda esa cosa que lo tienta uno en el internet y todo eso, deja de estar mirando eso y ponte a mirar lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y si uno tiene problemas con desearlo, right? Ponte a ayunar. Lo que la carne quiere, si tú te pones a ayunar, eventualmente se te quita ese deseo. Porque ahora tú tienes control, no tu hambre. Tú le dices a tu hambre, tu estómago, no, yo tengo control sobre ti, tú no tienes control de mí. Esa es tu carne. Y número 3, el orgullo. ¿Cómo se derrota el orgullo? Ponte en rodillas, ponte humildemente a orar, right? No necesariamente ponte en la rodilla a orar cada vez que tiene que orar, pero es un símbolo de humildad. Cuando uno ora, uno se está humillando, right? Para que se le quite ese orgullo de yo hacer lo que me da la gana. Amén. All right. Ese Isaías 58, okay, que habla del ayuno, amén. Son de los recursos del Espíritu de Dios para tu vida. Lo que te estamos enseñando es para tu vida a través del Espíritu de Dios, que es celestial, no terrenal. All right. El texto para memorizar, Romanos 8, 26 al 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aleluya. ¿Cuántas veces uno se pone a orar y dice, yo no sé qué debo de orar, no sé debo de orar? Bueno, ora, right, y pídele al Espíritu que te ayude, right, porque hay tantas necesidades, en tu vida, en la vida de tus familiares, de tus amigos, compañeros de trabajo, de la escuela, de la iglesia, del mundo, gente que necesitan ser salvos, aquellos que están descarriados del camino de Dios, right? Todo eso, pródigos, tanta cosa que hay que orar. So, tú pones a orar y eventualmente el Espíritu te ayuda. Ok, déjame orar por esto, déjame orar por esto, déjame orar por esto. Y hay cosas que son tan profundas que alguna vez uno se pone a hablar en lenguas, orando, y la lengua te hace gemir. Right? Porque hay algo bien profundo y serio que Dios quiere que tú ores. Y algunas veces uno ni sabe lo que uno está orando, porque el Espíritu, right, como dice ahí, que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Puede ser que tú estés orando por alguien en el otro lado del mundo. Así hace Dios en el Espíritu. Te pone a gemir, puede que tú estés intercediendo por una persona en el Espíritu que esté batallando una batalla espiritual, right? Contra un enemigo más poderoso que esa persona. Ay, gloria a Dios, aleluya. Esto es una cosa de dimensiones en el Espíritu. No solamente Padre nuestro que está en los cielos, santificado. Ok, gloria a Dios, qué lindo. Eso fue un modelo de cómo debemos de orar. Pero hay cosas más profundas que eso también. No te quedes ahí con el Padre nuestro. Es un modelo. Eso no es de repetir Padre nuestro, Padre nuestro. O sea que hay aquellos que repiten el Padre creyendo que Dios lo va a oír por las muchas palabras. Qué interesante que el mismo que enseñó el Padre nuestro dijo que no ore, no rece, no siga diciendo la misma cosa, ore de bueno y de bueno, creyendo que Él te va a oír por las muchas palabras. Eso lo hacen los paganos, los que incrédulos, los que no son creyentes. Gloria a Dios. A ver, vamos. Primera pregunta. A pesar de que Jesús ya iba soplado el Espíritu sobre los seguidores después de su resurrección. Véanse Juan 20:22. Juan 20:22. Necesitan su micrófono para que se oye a través de Facebook. ¿Are we on Facebook, Lizzie? Ok, so usen su micrófono porque no se voy a oír a través de Facebook. ¿Quién quiere leer Juan 20:22? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Ok, so ¿qué dijo él, hablando de Jesús, que les sucediera? Hechos 1:5. 1:5. Hechos 1:5. Okay. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ok, so él les sopló a ellos en Juan 20:22, después de la resurrección. Reciban el Espíritu Santo. Right? Pero en el día de Pentecostés, right, o antes, el capítulo 1, antes del 2, cuando comenzó el día de Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo, él le dijo que iban a recibir un bautismo, pero no de agua, pero del Espíritu Santo. ¿So es posible uno recibir el Espíritu de una forma como, bueno, hay algunos teólogos que dicen que lo que él le dijo a ellos no los recibieron el bautismo, ellos necesitaban otra experiencia aparte, que lo que ellos recibieron ese día fue que se preparen y les sopló que reciban el Espíritu Santo. Como ejemplo
cuando cayó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue con un ¿qué? 8. Un viento. Por eso que Él se lo sopló. Recíbanlo. Ocho. Cuando venga el Espíritu Santo, recíbanlo. 8. Estaba hablando del bautismo del Espíritu Santo, right? Hechos 1:5. So, algunos creen que sí, ellos recibieron el Espíritu Santo en ese momento. Algunos teólogos dicen que no. Eso fue algo como Jesús preparándole a ellos que cuando venga, recíbanlo. Cuando oigan ese viento que entre, ese es el Espíritu Santo y recíbanlo. Ese va a ser el bautismo del Espíritu. Gracias, Señor. No agua. Agua y Espíritu. Una noche. Amén. All right, pregunta número 2. ¿Qué recibirán sus seguidores cuando esto ocurriera? Hechos 1:8. Pero recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seré testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, ¿cuál era el propósito de esta donación? Bueno, que se predicara el Evangelio por todo el mundo. La primera parte de la pregunta es, ¿cuándo ocurriera? ¿Cuándo iba a ocurrir? ¿Qué recibirían sus seguidores cuando esto ocurriera? ¿Qué iban a recibir? Poder. Poder. Right? Y la otra parte de la pregunta era, ¿cuál era el propósito de esta donación? Ajá. ¿Cuál era el propósito? De ser testigos. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Para hoy es que recibirá el Espíritu Santo para que tengamos poder y para que seamos testigos aquí en Samaria, en todo. ¿de dónde somos? Puerto toda la Rico, tierra, Nueva York, en toda la Texas, tierra. y a donde quiera que el Señor nos mande. Uno tiene que coger lo que estamos leyendo y aplicándolo para uno mismo. No solamente ellos están muertos. Ellos no están vivos, pero tú y yo estamos vivos. Podemos recibir el Espíritu Santo, podemos sentir, tener la experiencia del bautismo del Espíritu Santo y ser testigos. Esa palabra en el griego, muchos no saben esto, es la palabra mártir. Un mártir, uno que muere por la fe. Y claro, todos los discípulos menos Juan murieron por su fe. A Juan lo querían matar, pero en vez lo pusieron en la cárcel, en la isla, exiliado de Patmos. Y ahí pudo escribir el libro de Apocalipsis. Dios tuvo un propósito para Juan, aparte de los otros 12. Pero todos los otros 12 fueron mártires. Esteban fue el primer mártir. El que murió ayer, que lo balacearon al pobre Kirk Cameron, él fue un cristiano que iba a las universidades y hablaba de Dios, del Evangelio, y hablaba de las cosas de esta nación, que fuimos fundados creyendo en Dios y somos defendiendo lo que es verdad, que es justo. Right? A través de lo que dice la palabra de Dios. Y lo balacearon al pobre. Ajá, lo mataron. Y estaban haciendo, tenía tanta gente cada vez que iba a las universidades. Miles de gente se aparecieron y hacían fila. Porque él se paraba o se sentaba ahí y le hacían preguntas. Un estudiante le hacía preguntas. Un profesor pregunta. Y ese lo decía, lo que era verdad. Acuerdo de la palabra de Dios, acuerdo de lo que es senso común, lo que es lógico, de bueno y malo. Él tenía un buen discernimiento. Y después de todos esos años, eso pasaron yendo a todas esas diferentes universidades. Muchos de esos jóvenes se convirtieron. Era un gran influenciador de la generación Z, del Gen Z. Él fue un gran influenciador. ¿Y qué le hicieron? A ese pobre testigo lo mataron. La persecución ha llegado a los Estados Unidos. Ya están matando a cristianos que se ponen a defender su fe. Y tenemos que ser testigos. Si tenemos que morir mártir, por eso que Él nos dio el Espíritu Santo, para poder resistir, para poder morir en la cruz como murió Jesús, si no tenemos que ir a la cruz. Lo peor.
right? Porque los discípulos y Esteban todos murieron, apedrados, right? Y de diferentes formas. Pero el evangelio se propagó más cuando mataban a un líder. Fíjate cómo el diablo, qué estúpido es el diablo. Matan a un líder, a una gente que influencia a muchos, y después sale en la noticia y toda la gente se ponen wow, ¿y quién es Kirk Cameron? Oh, mira, Kirk Cameron hizo esto y aquello. Bueno, déjame oír porque él lo odiaban al pobre. Déjame oír los debates que él tuvo, las discusiones con los estudiantes, déjame oír. Y uno se pone, oh, wow. Mira lo que le hacían tantas preguntas y nadie pudo ganarle. Como un Esteban, nadie pudo ganarle. Todas las cosas que le tiraban, él le decía, no, eso no es cierto, porque está de esto y aquello. Y next, venía el otro. Misma cosa. Ay. Deja el próximo estudiante, próximo profesor, próximo. Era un tremendo. Gloria a Dios, pero sigue el evangelio. Right. Pregunta número 3, ¿cómo sonaba la prometida venida del Espíritu Santo? Hechos 2:2. 2:2. Hechos 2:2. Léelo. Hechos 2:2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron. Ya. Estrueno como de un viento, right? Como Jesús. Recibe el Espíritu Santo, le sopló. Recibe el Espíritu Santo. ¿Cómo vino el Espíritu Santo? Un estrueno como de un viento. Viento recio. Right? Ok. So, ¿qué aspecto tenía? ¿Qué dice en el próximo versículo 3? ¿Qué aspecto tenía? Como un viento recio. No, versículo 3. Oh, Ya leímos. Y se le apareció lenguas repartidas como de fuego, Alright, sentándose sobre cada uno de ellos. Entonces aparecieron lenguas repartidas como de fuego y asentándose sobre cada uno de ellos. So, eso fue una señal, right, física que ellos pudieron ver manifestada. Eso no quiere decir que cada vez que uno recibe el Espíritu Santo va a haber lenguas de fuego repartidas, right, montados sobre cada uno de ellos. Eso no sucede todas las veces. Eso sucedió esa vez para que ellos vean que esto era real, que esto era de Dios, right? Porque simbólicamente el fuego es como el Espíritu es como el fuego. So, ellos vieron esa señal. Eso fue una señal. So, no se dejen llevar que toda vez que esas señales les sigan. Esta específica señal no era señal para todos los otros creyentes después de eso. Right. So, dije eso porque algunas veces uno cree que uno debe de recibir el Espíritu Santo exactamente como lo recibió el hermanita aquí, o el hermanito aquí, o aquella persona, el pastor aquí, o el evangelista. Ellos lo recibieron, fue diferente, right? Uno tuvo... se cayó, right? Boom. Y tuvo una experiencia de una visión o un sueño, right? El otro recibió una sanidad, right? Se convirtió, right? So el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes formas, no solamente una sola forma. Es el punto. Una variación. All right, número 4 es que ¿qué sucedió cuando los seguidores de Jesús fueron llenos o bautizados con el Espíritu Santo? Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, so es posible que uno se ponga a hablar en otras lenguas en ese momento, o puede ser que la lengua se le manifieste más tarde. Right? So, no quiere decir que exactamente cada vez va a suceder exactamente como sucedió aquí. Porque cada vez que uno fue salvo, 41. no siempre recibió el Espíritu Santo. Así mismo, right? Porque estas lenguas eran lenguas terrenales. Había gente que eran griegos, estaban ahí, de Arabia, de Mesopotamia, de todas diferentes lenguas. Ahí las describieron en Hechos 2. Lenguas
Así terrenales. que Pero si uno recibieron lee palabra, en fueron o bautizados. 1 Corintios capítulo 14, que habla de las Así que dones espirituales y las lenguas, dice que hay una manifestación de lengua que es un misterio que nadie sabe lo que y se añadieron está diciendo, que tú estás hablando con 3,000 Dios. personas. So, hay lenguas naturales, no hay terrenales, idiomas, pero hay lenguas espirituales que nadie conoce, son misterios. Right? Uno tiene que aprender eso también. No todo va a hablar en lenguas naturales. Hay gente que van a hablar lenguas en el espíritu, que no se conocen. Sí, pero eso eran lenguas terrenales. Pero si tú lees en Corintios 14, habla 2:41. de otras lenguas que son de misterio, que nadie sabe lo que son, lo que están diciendo. Número 5, el bautismo del Espíritu Santo le dio... El bautismo en el Espíritu Santo le dio a Pedro el poder de dar testimonio de Jesús a las multitudes que se habían reunido en Jerusalén para celebrar Pentecostés. ¿Cuántas personas respondieron al mensaje de salvación? Hechos 2:41. Sí. Tu micrófono está prendido que no se oye. Ahora, dilo. Recibieron. Léelo otra vez. Ok. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ok. Son 3,000 personas. Ahora, número 6. ¿Qué sucedió después de que los creyentes oraron más tarde para que Dios les permitiera hablar su palabra con gran audiencia para sanar y realizar señales y prodigios milagrosos en el nombre de Jesús? Hechos 4, 29 y 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tus palabras, mientras extiendes tus manos para que se hagan las sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ok, lee el próximo versículo 31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo las palabras de Dios. Ok, en esa ocasión había un temblor en ese lugar y se puso a hablar en lenguas. No se pusieron a hablar en lenguas, se hablaron en lenguas conocidas, de nuevo la palabra de Dios. Estaban hablando en su propio idiomas. ¿Me entiende? Que no cada vez que uno llena del Espíritu Santo habla en lenguas. No cada vez. ¿Lo ven o no lo ven? Eso no quiere decir que cada vez uno va a ver un temblor, no va a haber un fuego amontonado en la cabeza, un fuego de lenguas. Esas señales son diferentes, cosas diferentes. El Espíritu va a manifestarse de diferentes formas, ese es el punto. No se queden fijos en solamente lenguas, solamente lenguas, solamente lenguas. No, van a haber diferentes formas de su manifestación. 33, Hechos 4:33, ¿qué dice? El próximo versículo. 4:33. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ahí con gran poder pudieron hacer cosas más maravillas que anteriormente. Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Sabían diferentes cosas que estaban sucediendo, no solamente una o dos cosas. Ahora,
Pregunta número 7. Similar a la experiencia de los creyentes originales que necesitaban todavía recibir los creyentes samaritanos después de haber sido bautizados en agua en el nombre de Jesús. Hechos 14 al 17. So, ¿qué Cuando necesitaban? los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. All right, gloria a Dios. So, ¿qué sucedió? ¿Qué señal fue? Bueno, muchos teólogos dicen, especialmente si son pentecostales, que se pusieron a hablar en lenguas. Puede ser, pero no lo dice. No lo dice. Pero hemos visto ejemplos cuando los apóstoles creyentes fueron llenos del Espíritu Santo y habían otras señales. No solamente eran hablar en lenguas. No se sabe. Se manifestó de una forma, right? Puede ser, fue bautizado en lenguas, pero no dice. Ahora, letra B. ¿Cómo supieron Pedro y Juan que los samaritanos aún no habían sido bautizados en el Espíritu? Complete lo siguiente. Hechos 8:16. ¿Ya lo leímos? Ok. So, ¿cuál es la respuesta que le sigue aquí? Porque aún no había descendido sobre ellos ninguno. Right? So, se manifestó de una forma, pero la cosa es que no se sabe cómo se manifestó. Puede ser que fueron lenguas, puede ser, pero esa no es la única señal que se ha manifestado en los otros ejemplos que leímos. Amén. All right. Número 8. ¿Cómo llamó a Jesús al Espíritu Santo en Juan 14:26? Traducción en la siguiente Biblia, la Reina Valeria 1960, Consolador. En la Nueva Traducción Viviente dice abogado defensor. ¿Quién quiere el Juan 14:26? Dice más, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ok. So, Consolador, abogado defensor, right, es el Espíritu Santo. Él te consola, te ayuda. Es como tu defensor, como un abogado defensor. Porque sin el Espíritu Santo tú no vas a poder ir a hablarle a la gente del Señor efectivamente. Right? Y especialmente cuando hay espíritus que quieren parar de tú hablarle a la gente, confundir la gente, ¿cómo se dice? Quitarle la atención, right? Porque hay muchas cosas que le quita la atención a la gente y no coge tiempo tú para poder decir lo que le tiene que decir. Algunas veces uno tiene que coger la gente aparte, porque cuando están con los otros amigos y tú le pones a hablar al del Señor, algunas veces como que se ponen, no quieren dejar su orgullo, no se quieren humillar a lo que tú le estás diciendo, no quieren poner más atención porque están los otros amigos ahí y no quieren, le da vergüenza. So, algunas veces uno tiene que tener discernimiento de decir, ok, no le voy a hablar aquí a esta persona porque veo que aquí, aquí esta gente lo que están haciendo tratar de engañar, tratar de avergonzarme a mí o a alguien. So, hay que coger muchas veces a la persona aparte y hablarle de esa manera. Y ellos reciben la palabra de Dios mejor. Algunas veces. Uno tiene que tener discernimiento.
Número 10. Cuando Jesús estuvo en la tierra, respondió a las tentaciones del diablo con las escrituras. Véase Lucas 4, del 1 al 12. ¿Quién quiere leer? Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré todas estas potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todas serán tuyas. Y respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a él solo le servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti a que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pies en piedra. Y respondiendo Jesús les dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. So, cada vez que vino el diablo a tentarlo, él mencionó que la palabra de Dios. Right? So, el Espíritu Santo te va a ayudar a cómo defenderte cuando viene la tentación. Pero uno primero tiene que leer la palabra de Dios, oír lo que dice la palabra de Dios a través del estudio bíblico, los jueves, los domingos, o cuando uno tiene tiempo y oye algo un mensaje en el internet, en el YouTube, right? Hay que recordarse de lo que está diciendo para que uno después se recuerda: oh sí, right? Porque ellos ya supieron lo que dijo Jesús, porque ellos estaban con Jesús por ¿cuántos años? 3 años, 3 años y medio, dicen los teólogos. So, ellos ya supieron la palabra de Dios, porque Él la mencionó varias veces. Nosotros sabemos la palabra de Dios porque vamos a la iglesia, oímos el predicador, el estudio bíblico, leemos la Biblia, right? So, el Espíritu Santo no te la va a dar si tú no la lees o la oyes. No te la va a traer de recuerdo, porque tú nunca te la recibiste la primera vez. Right? No le va a dar a alguien todos esos versículos que le dijo Jesús al diablo, sin primero él saber lo que dice la Biblia. Right? Uno la tiene que recibir primero y después el Espíritu te da a ayudar para recordar lo que dice. Y interesante que él le dijo al diablo: vete de mí, Satanás, la segunda vez. Right? La segunda vez que le dijo: escrito está. Y después que le dijo el versículo, no se fue. Lo siguió tentando. Porque alguna vez hay que seguir diciendo: en el nombre de Jesús, vete de aquí. En el nombre de Jesús, fuera. En el nombre de Jesús. All right. Ahora, vamos a seguir. Número 11, nombra algunas formas adicionales en que el Espíritu nos sostiene. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. So, el Espíritu de Dios te guiará, right? Porque es el Espíritu de verdad. So, cuando uno dice el Espíritu de Dios, uno está hablando de un Espíritu que solamente habla la verdad. Right? Porque en la vida te van a enseñar, en la escuela, a donde tú vayas, a donde tú le hablas a los compañeros, ellos te van a decir una verdad, pero hay una verdad que es la verdad sumamente la verdad, que es
Jesús manifestado en carne. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Y lo que Él dice es verdad. La palabra de Dios es la verdad, la sumamente verdad. So, cuando uno dice, bueno, yo no sabía que fornicación, eso es malo. Porque yo no le estoy haciendo nada malo a nadie. Yo y mi compañera vivimos juntos y ellos creen que porque ellos no han comido adulterio, los dos son adultos, están en una relación unánimes, que eso está bien. Ellos no saben que eso es en contra de la palabra de Dios. Esa es la verdad. El mundo te va a decir, eso está bien. Pero la palabra de Dios dice, no, eso no está bien. Eso está muy mal. Porque cuando uno hace eso, ya cuando viene tiempo de matrimonio, eso es lo que, el único valor va a ser un papel. Ya ellos estaban viviendo como si fueran en un matrimonio, sin ser casados. Porque ellos se pueden romper de esa relación y meterse con otra persona. So, ese matrimonio no les sirvió para nada. Yeah. Y cada vez que uno sigue teniendo una relación con esa persona, uno se está poniendo en el espíritu unido con esa persona. So, ahora los dos están en pecado, serio pecado, right? Y después cuando se dejan se meten con otro. Y ahí le abren la puerta a unos demonios. Y después vienen a la iglesia después de teniendo tantas relaciones y necesitan liberación, si son cristianos. Imagínate todos los espíritus que se han amontonado a esa persona. Porque esa puerta ha sido abierta por mucho tiempo. Y cuando se mete con otro hombre, otra mujer, otro paquete de demonios. Yeah. Porque los dos han tenido puertas abiertas, dejando todo esos espíritus que se entren. Oh, man. Yeah, de los dos lados. De generacional, maldiciones de los dos lados. Y después te metes con otro paquete de maldiciones. So, yeah. Uno no discernir lo que es la verdad. El Espíritu te va a ayudar a saber lo que es la verdad, te va a guiar, right? Y también dice número 3, y os hará saber las cosas que habrá de venir. El Espíritu está capaz de decirte el futuro si tú oyes, ¿cómo se dice la palabra? Diligently hear the voice of the Lord. Diligentemente oye lo que te está diciendo el Espíritu. Si tú sigues ese camino, hermanito, hermanita, te va a suceder tal cosa. Pero si tú sigues el camino de la verdad, va a tener éxito porque no te van a venir todas las cosas, como dice el hermano, maldiciones, espíritu inmundo, no se te van a amontonar esas cosas en tu vida. Es lo que te va a decir el futuro, bueno o malo. ¿Qué cosa el Espíritu hey, gloria a Dios, aleluya. Right. Número 12, no, espérate, 1 Corintios 2:12, para completar lo que adicionales formas en que el Espíritu nos sostiene. Leo. No, espérate, 15. Juan 16:13, leímos ese, pero no leímos el 15, versículo 15, el mismo capítulo, Juan 16, versículo 15. Todo lo que, sí. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Ok, so Jesús está diciendo a los discípulos que todo lo que tiene el Padre es mío, right? Siendo Dios manifestado en la carne. Por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber a ti.
Right? Padre, Hijo, Espíritu Santo. So, él es Dios, Padre, Jesús, Nos Hijo, fatigamos el Espíritu. trabajando. Por eso que Él va a poder darte lo que va a suceder en el Nos futuro, maldice. porque viene del Padre. Si ese es el Espíritu, viene del Padre a través de Jesucristo que murió en la cruz, derramó su Espíritu, su sangre, Y la right, soportamos. para darte acceso al bautismo del Espíritu Santo. Ahora tú vas a poder saber cosas que van a pasar. Si coge este camino, esto es lo que va a suceder. Si coge el camino de la verdad a través del Espíritu, esto es lo que va a suceder. Right? Qué lindo, qué lindo. Es mejor que el horóscopo. Mucho mejor que el horóscopo. Porque el horóscopo, cuando tú lees el horóscopo, uno lee cosas tan general que le puede caer a cualquier persona. Nos maldice. Esos horóscopos son tan engañosos que cualquier persona que quiere meterse en eso, oh mira, se deja llevar de, ay mira, me voy a tener un día que se me va a aparecer tal cosa y que esto y en tu mente tú dices, oh, ¿qué? Me dijo mi horóscopo que se me va a aparecer tal cosa, que se me va a aparecer tal cosa. Claro que si tú estás mirando por todo el mundo por tal cosa, tú vas a ver tal cosa. Qué engaño, ¿eh? Pero el Espíritu de Dios te va a decir el camino que tú estás cogiendo, si es verdad o si es de engaño, de maldición, de problemas, de espíritu inmundos. Right. So, leímos ahora 1 Corintios 2:12 para completar esta última. Y No, nos- comienza y Eso. nosotros. El 2:12. 1 Corintios 2:12. Ok. Nos fatigamos. No, y nosotros. 1 Corintios 2:12. Eso es el que dice. No, ese no es lo que dice. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ok, so no hemos recibido el espíritu del mundo, right? Del horóscopo, de lo que me dijo mi compañero, que no es cristiano, mi compañera, de lo que me dijo, ¿cuál es el loco ese que se aparecía en la radio de Walter Mercado? O el otro, son tantos. Sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Machando lo que leímos de Jesús en Juan 16, aquí Pablo diciendo la misma cosa en otra forma. Que proviene, eso es lo que te está ayudando con el Espíritu, viene de Dios. Y eso te va a ayudar para que tú recibas lo que tú necesitas para seguir este camino, right, de santidad. Right. Ahora completa, esta es la última, estas dos son la última. So completa lo siguiente, el Espíritu de Dios es el Espíritu de, vamos a Isaías 2, Isaías 11, versículo 2, Isaías 11, versículo 2, Isaías 11, versículo 2. Este es muy interesante, y reposará sobre él. Espérate, dale chance a los otros. Brianna y Junior, yo quiero que lean un versículo. Lean ese, Brianna. Isaías 11:2. Búsquelo ahí. En your Bible app. Dale un micrófono. Micrófono so everybody could hear you on Facebook. All right, Isaías 11:2. Isaiah 11:2. Talking about the spirits of God. Y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de consentimiento y de Conocimiento. consentimiento y de Temor. temor de Jehová. Ok, so ahí está la lista. Son 7. Right? Oh, yo pensaba que solamente hay un espíritu de Dios, un espíritu. Sí, pero hay características de ese mismo espíritu y son 7.
7 características del Espíritu. Le dicen espíritus de Dios, pero solamente hay un Espíritu de Dios. Pero hay características y cada característica aquí está mencionado. Cuando uno va a Apocalipsis, también habla de 7 espíritus. Bueno, ¿de a dónde se trata esos 7 espíritus de Apocalipsis? Tiene que ir al Viejo Testamento. Por eso que Apocalipsis es el libro más difícil de descifrar. Right? ¿Así se dice? Descifrar. Es más difícil porque uno tiene que saber lo que dice el resto de la palabra de Dios, que son un rompecabezas. En Apocalipsis solamente los 7 espíritus. Uno se pone a decir, bueno, ¿de dónde se aparecían los 7? Ya, hey, este libro me tiene confundido. Yo pensaba que era un espíritu de Dios. Sí, pero vete a Isaías 11, versículo 2 y explican los 7. Número 1. ¿Cuál es el número 1? El Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor. Número 1. ¿Cuál es el número 2? Porque el Espíritu es del Dios, de Jehová. Right? Esa es la primera característica, que ese espíritu que te está guiando, que te está diciendo, si tú coges esta carretera, te va a suceder tal cosa, pero si tú coges esta carretera de la verdad, del espíritu de verdad, te van a suceder esto y aquello. Amén. Es el Espíritu de Jehová. Número 1 característica. La segunda característica del Espíritu. El Espíritu de sabiduría. Número 2. Él sabe todo. El Espíritu lo sabe todo. No te va a engañar. El que va a engañar es el otro. Del horóscopo, del compañero del trabajo que dice que es cristiano, de la otra, de la que este y aquello. Número 3. El espíritu de inteligencia, porque el espíritu es inteligente. No solamente es sabio, pero es inteligente. ¿Cuál es la diferencia de inteligencia y sabiduría? Right? What's the difference between being intelligent, being wise, and being intelligent, smart? What's the difference? Right? A sabiduría, knowledge, right? Knowledge, aprender algo, right? But to put what you put to practice, lo que tú has aprendido, esa inteligencia, para ponerlo en práctica, as wisdom, sabiduría. Right? So, ¿qué te vale tener inteligencia sin la sabiduría? What's good is to have the intelligence, right? Being smart, but you don't know how to apply it. Right? You don't know how to be wise. You didn't get nowhere. No te salió el bien de eso, de ese intercambio. Bueno, el Espíritu de Dios es la 2. La inteligencia y la sabiduría. Dame inteligencia, Señor. El don de la inteligencia, right? De 9 dones del Espíritu de Dios, right? En 1 Corintios 12 son 9. Uno es el don de sabiduría, palabra de sabiduría, y la otra es de ciencia, y la otra es de sabiduría y ciencia. Right? Aplicar, ¿cómo aplicar esa inteligencia, esa sabiduría? ¿Cómo la puedo aplicar? All right. So, sabiduría y inteligencia. Ahora el número 4. 1, 2, 3, 4. 4. Espíritu de consejos. El Espíritu te aconseja. El Espíritu te aconseja. Mira, si te casas con esa mujer, te va a suceder estas cosas. Blind. Búscate una mujer más devota a las cosas de Dios. Porque te van a hacer las cosas mucho mejor. Pero si te metes con aquella, te va a hacer la cosa difícil. Tú vas a tener una peleas en tu hogar. Espíritu de consejo. Número 5. Right? 1, 2, 3, 4. El espíritu de poder, te da poder. Ay, no tengo ánimo, no tengo deseo. El Señor, lléname con tu espíritu para que yo tenga ánimo y deseo para las cosas de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Número 6. El conocimiento. To know. Y número 7. El temor de Jehová. Right? El espíritu te ayuda,
tener temor de Dios. No temor de Dios. Ay, si hago esto, Dios me va a pegar con un fuecho, un palo. Me va a pegar, me va a poner en la cárcel. It's not that temor. Un temor santo. Ay, Señor, te quiero agradar. No quiero meterme con mujeres, no quiero meterme en drogas, no quiero meterme en alcohol. ¿Por qué? Porque quiero mantenerme santo. Me quiero mantener santo. Aleluya. Un temor santo. No es difícil comprender eso. No es difícil comprender eso. Quiero agradar a mi padre. Como padre a un hijo. Una hija a un padre. No quiero hacer tal cosa porque mi papá se va a enojar. Y yo quiero hacer la cosa que le agrade a mi mamá y a mi papá. Amén. I want to do that which is pleasing to my mom, to my dad. All right. La última, last one is 13 for this time. We'll cover the rest next time. Verse 13, question 13. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu cuando no sabemos qué orar? Romanos 8, 26. So, ¿qué nos ayuda? What does the Spirit help us when we don't know how to pray? Or what to pray? Romanos 8, 26 al 26. Romans 8, 26, 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ese fue el versículo de memorizar. So, gloria a Dios. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecidibles. Right? Uno se pone a orar, intercedir, aleluya, y se le salen las lenguas, se le manifiesta la lengua. Right? Uno se pone a orar más profundo. Porque el Dios a través del Espíritu sabe lo que está en tu corazón y intención del Espíritu y lo pone junto. Tu corazón, lo que el Espíritu quiere de ti para poder orar para las situaciones que tú ni estabas pensando. Right? Porque puede ser que tu familiar o tu amigo o amiga esté en una situación y tú no lo sabes. Pero Dios a través del Espíritu te escogió a ti y a mí, vamos a ponernos de pies, para orar por esa persona específicamente. Y algunas veces se te salen lenguas diferentes. ¿Vale? Como yo y Luis hemos hablado, puede ser que te salgan lenguas de guerrear. Como uno está discutiendo ahí. Algunas veces te salen así. Aleluya. Gloria a Dios. O llorando, o gimiendo. Porque tú estás intercediendo por esta persona que está pasando algo bien grave, está peleando, teniendo una guerra bien fuerte y ellos no pueden. En tu oración tú estás intercediendo por esa persona para que salgan, aleluya, de ese problema. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos esta tarde, Señor, aleluya. Oh, cada vez que estudiamos esto, Señor, aleluya, tú nos abres nuestra mente, nuestro deseo, entendimiento, sabiduría que nos trae a través de tu Santo Espíritu. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué camino debemos de coger? Aleluya, discernir entre el buen camino y el camino de verdad, el camino malo y el bueno, aleluya. Gracias te damos, Señor, aleluya, que tenemos tu Espíritu que nos ayuda cada día, Señor, a hacer buenas decisiones, aleluya, nos ayuda, aleluya, a tener poder, aleluya, sobre todo poderes del enemigo, si nos sometemos a tu voluntad, aleluya, aquí en la tierra como en el cielo, dándote gloria y honra en todo, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén.